intendente de Río Gallegos, gobernador 2 veces, presidente de la Nación, diputado nacional, es ahora el primer esposo. Es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de... Está bien, primer esposo queda mejor que primer damo, por lo menos. Eso lo tiene que reconocer. Es muy ortodoxa usted, ¿no? ¿Cómo? Es muy ortodoxa esa frase. Muy ortodoxa. Y yo ¿Y soy. qué? ¿Tiene otro esposo, Cristina? No. Sí. Miren, con esta respuesta se presentó solo. Néstor Kirchner está con nosotros hoy. Siempre decimos, reflexionamos, que Redrado no podría insistir incluso hoy en quedarse en el Banco Central si no tuviese respaldo de algún tipo, si no hubiese tenido respaldo cuando decidió hacerlo. También decimos que Cobos tampoco podría ser el líder de la oposición y el vicepresidente si no tuviese algún respaldo. Ahora nos preguntamos, y no con segundas intenciones, ¿quiénes los respaldan? ¿Quién los respalda a los dos en este tape? Cobos, la oposición y Clarín. Miradas al Sur, domingo 24 de enero. Entrevista, Carlos Kunkel. Mañeto es el consejero de Cobos. Los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos. Lo que ocurre en TN es una maravilla. La mitad de la pantalla se la han dejado a Redrado, convertido en un héroe especialísimo para TN en estas horas. Y los políticos de la oposición, es gracioso verlos, están haciendo cola. Sí. Pero esto de hacen cola para pegarle al gobierno... Acá se cumple. Se está cumpliendo, porque estaba hablando Gil Lavedra. Detrás de Gil Lavedra, esperando su oportunidad, estaba Pratigay. Detrás de Pratigay estaba Pinedo. ¿Qué es lo que más te entusiasma de Kirchner a vos? Los enemigos. ¿No? ¿Qué más decir del tema Cobos? ¿Qué más decir del tema Cobos? No, hay muchas cosas que creo que es importante que la gente conozca, ¿no? Es decir, ¿por qué fue Cobos candidato a vicepresidente? Es un tema. Yo creo que aquellos que tenemos responsabilidad dirigencial, que tomamos decisiones y que no hacemos pactos de impunidad, tenemos que tener la actitud de hablarle cristalinamente a la sociedad, para que después la sociedad opine. La intención nuestra en todo momento fue avanzar el avance de sustentabilidad o de sustentación de un proyecto transformador en la Argentina. Para eso incorporamos sectores que estaban más a la centroizquierda, sectores que venían del radicalismo, sectores independientes, y coincidimos que teníamos que llevar, para ver si la cultura política en la Argentina podía dar un salto cualitativo, una fórmula donde esté alguien que pertenezca al peronismo y alguien que pertenezca a la concertación plural. ¿Y cómo se decidió el tema de Cobos? Es mucho más sencillo. Estábamos un día en mi despacho con el gobernador Sáez de Río Negro, el gobernador Zamora de Santiago del Estero, Gerardo, estaba yo y estaba Julio Cobos. Y el único que no tenía reelección era Julio Cobos. Entonces ellos mismos me dijeron, llevemos a Julio Cobos. Así, yo lo conocía a Julio Cobos, lo fui conociendo en la gobernación de Mendoza. Son dos personas muy respetables, tanto Sáez como Zamora. Zamora también, aparte, igual que Sáez, en el caso de Zamora es un gran gobernador en Santiago del Estero, ha terminado con largos años de oscurantismo en la provincia de Santiago del Estero. Y coincidiendo en las ideas, coincidiendo en el proyecto, bueno, dijimos que vaya, ahí en ese momento se decidió que podía ser Cobos, que la consultó a la presidenta. Ella también, en una amplia generosidad, dijo que bueno, que le parecía que está bien que vaya. Yo lo conocía a Cobos, de Mendoza, de que lo ayudamos. Sabemos, la gobernación de los mendocinos saben la gobernación que hizo Cobos. Cómo nos ayudamos con las jubilaciones, con la caja de policía, con los fondos, cómo nos llegaba a fin de mes, como otros gobernadores, que después uno los escucha hablar de economía, macroeconomía, de distribución del ingreso, de inversión y demás. ¿Qué le pasó? ¿Quiere chinar? No, yo creo que acá en la Argentina han pasado cosas muy importantes. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros me vio a ver un importante empresario de la industria automotriz y también me vio el señor Mañeto.
diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer, que no iba a sintetizar, es decir, cosa que obviamente tuvo su clara respuesta, ¿no? Es decir, que no eran ellos. Usted tiene que acordarse que acá lamentablemente la decadencia de la dirigencia política, la desesperación de la dirigencia política muchas veces de aparecer congraciada con quienes concentran la economía y quienes concentran mediáticamente la información en la Argentina, lleva a que muchas veces las determinaciones, acá en este país, la realidad concreta que durante las últimas décadas tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Mañeto y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quieren decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Y ustedes tienen que darse cuenta que a Cristina, a nuestra presidenta, desde el propio inicio de su gobierno, al otro día después de haber jurado, prácticamente fue bombardeada permanentemente. ¿Y por qué? Y porque en la etapa que a mí me tocó gobernar, había que ir construyendo espacios, acumulando, buscando consensos que nos permitan salir del infierno. Entonces nos acompañaban muchos sectores que, desde el punto de vista ideológico, por ahí tenían diferencias, pero la necesidad de salir del infierno nos daba coincidencias coyunturales. Cristina, todos sabían, conociéndola, y quienes la conocen, y no la conocían y la conocen, venía a profundizar, venía a consolidar un modelo, y en Argentina, esto lo decíamos nosotros permanentemente, iba a haber un modelo de centro-izquierda, transformador, progresista, que se reagrupe la centro-derecha en sus distintas facetas, ¿no es cierto?, que tiene, por más que se quieran llamar de una forma o de otra forma. Cristina inmediatamente dijo que uno de los elementos fundamentales era la redistribución del ingreso, tomó determinaciones en ese aspecto, más allá de la discusión si estuvo bien comunicado, mal comunicado, lo importante son las medidas que fue estructurando. Empezó un proceso transformador diferente y distinto en la Argentina que no se había hace 50 años, y evidentemente la reacción de los intereses se da. Claro. Pero todos los argentinos... Yo recuerdo que al principio de su gobierno, la carta de Claudia Escribano en La Nación, poniendo los condicionamientos que según La Nación tenía que tener esa presidencia, Yo ¿no? se lo puedo contar, es decir, primero, porque lo pasé y se los cuento, es decir, yo llegué a presidente siendo uno de los presidentes con más débil apoyo, el 22,7%. Voy a contar una anécdota, es decir, ustedes saben que yo un día dije quiero ser presidente, todos se reían de mí, ¿cómo va a llegar de la Patagonia, desde allá? Y la verdad que cuando me dieron las encuestas, Raúl mantenía 45% y yo tenía el 1%. Esta es la realidad concreta en su momento. Bueno, yo empecé a buscar aliados, esta es la realidad, cuando acordé con el gobernador de la provincia, el ex gobernador o el presidente en ese momento del país, el doctor Duhalde, debo reconocer que Cristina no estaba muy de acuerdo, pero yo decía, mira, no tenemos otra posibilidad, tenemos que acordar para ir construyendo, si no, siempre van a estar ellos, bueno, son discusiones políticas que evidentemente se dieron, pero ella no estaba muy de acuerdo. Y se dio esas cosas de la historia que terminamos segundos, se retiró el balotaje quien terminó primero, y No lo nombra Popeyeta. Claro. Y me toca, bueno, me viene a ver primero el doctor Duhalde y me dice, esto es una verdad histórica, por eso hoy leí en un matutino lo que salía en la tapa y es absolutamente coherente, y me dice hay que declarar la Corte actual, la Corte de ese momento, tiene que declarar la constitucionalidad de la ley de obediencia debida y las leyes de obediencia debida y punto final. A su vez vienen otros dos ministros, que no voy a hacer los nombres, pero bueno. Hágalos. No, hay No uno sea que dijo chico. que lo va a hacer él solo, y ustedes, buena, digamos, es decir, leales, consecuentes, han sido con el proyecto permanentemente, yo no tengo, pero que vienen enviados también por Duhalde, por también la idea del general Brincioni, en ese momento. El general Brincioni me ha ido a visitar a mí a Piedrabuena en la necesidad de hacer un acuerdo cívico-militar que había que hacer en la Argentina en los momentos que gobernaba de la Rúa, era eso. Por eso se imagina que lo primero que hice al otro día que asumí fue cambiarlo. Si estaba pensando eso, porque iba a cambiar de pensamiento. Y yo le digo que me dejen a mí obtener ese rédito político, ya que yo tenía muy poca fuerza, a ver que me dejen que yo sea el eje de la reconciliación en la Argentina,
y que me dejen dictar, acompañar que la Corte saque la constitucionalidad de la ley de obediencia de vida y punto final una vez que yo esté en el gobierno. Y a partir de allí empezó otra historia, es decir, a pocas horas de haber asumido también un ministro muy importante del gobierno en ese momento va a cenar con nosotros a Olivos, también para, fíjense las presiones que se sufren, pero esto hay que contarlo porque el pueblo argentino tiene que saber las cosas que pasan, qué se sufre y qué intereses se mueven. Y yo, como he hecho las cosas, nunca, por lo menos en toda esta etapa de la historia institucional, siempre de cara a la sociedad y no a la clandestinidad, lo que quiero decir es que ese ministro dice que la Corte de ese momento necesitaba algún tipo de acompañamiento, de soluciones para que no declaren, que no caiga en la especificación de la economía. Fíjense ustedes, ley de obediencia de vida y punto final, cómo de entrada apenas empezamos el gobierno. El tema de la dolarización nuevamente de la economía, que era el fin del gobierno. Fueron las dos primeras presiones que tuvo cuando, antes de asumir o apenas asumió. Y ahí, por les cuento, estábamos sentados, estaba el ministro, estaba Cristina, estaba yo, acá estábamos sentados en Olivos, y al César lo que es del César. Y me mira Cristina fijamente y me dice, me parece que ya sabes cuál es el camino que tenés que seguir. Con absoluta claridad, la firmeza de empezar el famoso juicio a la Corte para empezar a construir las bases de una justicia independiente. Y en esos momentos yo era el chirolita de Duhalde, el chirolita de Cristina, en esto ¿se acuerdan ustedes cómo se trabajaba para desgastar la figura en ese momento de quien me tocaba ser presidente? Obviamente que mi compañera de toda la vida, militantes juntos y demás, coincidimos plenamente, más otros muchos compañeros y amigos, y empezamos el famoso juicio el camino a la juicio a la Corte Suprema, punto suspensivo, pues no vamos a nombrar la fecha. Bueno, paremos un poquito. Estamos en el 2003. Orlando, ¿vos querés agregar algo? Perdón. No, lo que puedo contar es que la traición, la deslealtad, forma parte de la condición humana, desde el amor, en la amistad. ¿Es previsible o es sorpresiva la traición? Yo le digo, en general uno trata de juntarse con gente que a uno no lo pueda traicionar. Uno semblantea, claro. Uno advierte, a pesar de que hay tipos que se casan con mujeres que le son infieles al otro día o viceversa. La pregunta es si no era perceptible, en el caso de Cobos, este doblez que tiene en el TEI, porque no coincide en nada de lo que el gobierno... Con el diario el día después, es fácil. A mí muchos me dijeron, yo sabía cómo era, bueno, perfecto. A la presidenta también. No, pero hay otro tema, es decir, ustedes hablaban, es decir, las cosas cómo se van resolviendo. Es decir, yo lo escuchaba el otro día acá a Orlando Barone, decir, y yo veía que incomodaba a un amigo, un funcionario del gobierno que estaba, ¿por qué Redrado estuvo en el gobierno? Aníbal Fernández. Sí, ¿por qué estuvo en el gobierno? Y yo después tuve la suerte de ver esa parte, y yo le digo, nosotros tenemos que hablar con la verdad y tiene una explicación política. Ustedes, escúchenme, nosotros acabamos de resolver, quiero aclarar también dichos con todo respeto de Pratgay. Pratgay, antes de renunciar, me va a ver y dice, yo quiero poner 2 directores y no renuncio. Yo le di de la mano, muchas gracias por todo, le dije, te agradezco los servicios prestados y le acepté la renuncia. No es que yo le ofrecí seguir 6 años como él dice, sino la verdad histórica que él quería poner 2 directores, a los cuales yo le dije que no, entonces me dijo renuncio y se lo agradecí. En ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada. Teníamos que hacer una quita de 70.000 millones de dólares. Orlando, yo lo iba a poner a Kuhn, que el presidente del Banco Central. Yo creo que tenemos que hablar con sinceridad, es decir, con todo respeto por el flaco que no se enoje, pero es así. Es decir, me miraban a mí ya con una desconfianza muy grande el sistema concentrado, el consenso de Washington, con todos los que estábamos negociando nosotros. Veníamos de la declaración de un default que nos había dejado, es decir, que nos había cerrado prácticamente todas las puertas del mundo financiero y de la negociación. Teníamos que tratar de, con claridad, de generar algún tipo de señales que nos permitan consolidar la quita de deuda más importante que tuvo la Argentina, que por primera vez en la historia quitó 70.000 millones de dólares de deuda. Por eso fue Redrado.